Bienvenidos a Abraza la incertidumbre, un podcast para apreciar la vida, especialmente en esos momentos inesperados y en donde no podemos controlar todos los resultados. En lugar de luchar contra la incertidumbre, podemos abrazarla para aprender a fluir con ella y avanzar con flexibilidad ante lo que se nos presenta. No hay control total, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos. Comenzamos. ¿Qué tal, amigas, amigos de Abraza la Incertidumbre? Es martes nuevamente y estamos aquí en su podcast para hablar sobre la vida, especialmente en esos momentos donde la falta de seguridad, donde lo desconocido viene a nosotros y bueno, pues cómo posicionarnos, qué es lo que podemos hacer, qué recursos tenemos a nuestro favor. En el episodio anterior hablábamos sobre las preocupaciones excesivas y en el transcurso del podcast saltó el tema de cómo a veces nos sobrepreocupamos o queremos controlar específicamente las relaciones interpersonales que tenemos entre nosotros. Y muchas veces encontramos en las redes sociales las situaciones de pareja, esas relaciones de pareja, cómo tener una sana relación con tu pareja, etcétera, etcétera. Pero muy poco se habla, y esto también es muy importante porque lo vamos viviendo día a día, cómo conservar y cómo nutrir esas relaciones de amistad, esas relaciones a nivel laboral, en pocas palabras, cómo cuidamos esas relaciones interpersonales, que es tan necesario como esa necesidad de alimentación o de descanso. Somos seres sociales, por muy introvertidos que seamos, por muy al margen que nos mantengamos de las interacciones cotidianas entre las personas, sí es muy importante esas relaciones que tengamos, que sean relaciones sanas, que nos aporten y que también podamos aportar a los demás. De eso vamos a hablar en este episodio y entonces, bienvenidos. Mi nombre es Armando Leiva, soy licenciado en filosofía y bueno, quiero partir en este podcast a partir de algo en lo que tanto la psicología como la filosofía, en filosofía, que es mi rama, el libro de Aristóteles, La Ética a Nicómaco, se ponen de acuerdo, están de acuerdo en algo en materia de relaciones interpersonales, que cuando queremos controlar a las personas, cuando queremos que las personas sean como nosotros queremos, como nosotros pensamos que las personas deben de ser en su relación con nosotros o en la manera como ellos hacen las cosas, la mejor manera de perder una relación es querer controlarla. La verdadera conexión entre las personas surge precisamente cuando renunciamos a esa necesidad de control. Aceptar, abrazar para poder avanzar. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es aceptar a la persona tal como es. Frases que a veces decimos o pensamos, es que si se esforzara más, es que si pensara de otra manera, es que si hiciera las cosas de otra manera, es que si pusiera más atención, uh, no estamos aceptando a la persona. Es cierto, esa persona puede mejorar y puede ser de una manera mejor, así como tú y como yo podemos ser de una manera mejor, pero bueno, en el momento presente no lo somos. Sí, siempre necesitamos estar en ese proceso de maduración y de crecimiento, pero bueno, cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su ritmo. Unas personas son más conscientes de esa manera de crecer y de madurar, otras personas no somos tan conscientes de eso. Y bueno, pues no depende de mí, no depende de mí que esa persona avance en ese proceso, como tampoco depende de la otra persona que yo pueda avanzar también en ese proceso. Las relaciones humanas son un arte, queridos podescuchas, es un arte. Pero bueno, antes de entrar en materia, si no te has suscrito, te invito a que te suscribas a este podcast, a que lo compartas, a que actives la campanita para que te llegue la notificación de un podcast cada martes. Y bueno, más que centrarnos en cómo tiene que ser esa persona, porque eso no depende de nosotros nuevamente, vamos a centrarnos en cómo yo sí puedo ser, cómo puedo ser para mi amigo, para mi compañero de trabajo, para mi familiar, ya sea mi hermano, mi padre, mi sobrino, etcétera. Cómo puedo ser para mi pareja, para mi compañera, para mi compañero de vida. Eso sí puedo reflexionar, eso sí puedo cambiar. Y ojo aquí, si la otra persona está dispuesta,
para aceptarme, integrarme en su vida de esa manera, que bien. Y si no, al menos tendré la satisfacción y la convicción de que yo habré dado lo mejor de mí para que esa relación pueda perseverar en el tiempo y en medio de los cambios de la vida. Y bueno, pues aquí te voy a compartir algunos puntos, algunas claves para poder entender en qué parte estamos de esa aceptación de la persona, de cómo la integramos para poder avanzar y perseverar en el tiempo. Muchas veces la idealizamos a esa persona diciendo, es que si fuera de otra manera, la relación pudiera ser mejor, la relación pudiera fluir con facilidad. Bueno, pues el deber ser, cómo debería de ser esa persona, a veces puede ser una idealización, porque a quien estás conociendo es a la persona real y que está aquí, ¿verdad? Con sus zonas luminosas y con sus zonas oscuras, con sus cosas positivas y sus cosas para crecer, para mejorar. Bueno, ¿en qué etapa vamos de ese aceptar a la persona, abrazar a la persona, integrarla? Pues de eso vamos a hablar aquí. Lo primero que tenemos que ser muy conscientes y que tenemos que respetar es el tiempo de la otra persona. Es increíble cuánta gente hoy en día ni siquiera nos detenemos a pensar en algo tan básico. Recordar que cada vez que se escribe, que se manda un mensaje de texto, un mensaje en redes sociales, no se diga cuando queremos hacer una llamada telefónica o si tenemos a la persona cara a cara y queremos iniciar una conversación, puede que la persona esté ocupada, aun y cuando pareciera que no tiene nada entre las manos, que está en un momento de ocio, pero a lo mejor está ocupado, su mente está ahorita en una preocupación, sus intereses ahorita están en otra dirección y el suponer que la persona tiene el tiempo para ti puede ser un signo de querer utilizar el tiempo de la otra persona en ti mismo. Y tenemos que ser honestos porque no siempre estamos dispuestos a compartir nuestro tiempo con los demás. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos ignorado ese mensaje de texto, no hemos ignorado esa llamada porque sabemos que la conversación se va a prolongar y tal vez va a querer de nosotros una respuesta que no queremos dar o que no estamos dispuestos a dar, una invitación, una propuesta, una actividad en común? Y así como nosotros controlamos y medimos qué tanta entrada le damos a ese mensaje que viene de esa persona, tenemos que ser muy conscientes y tenemos que respetar el tiempo de aquella persona. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos preguntar, necesitamos estar atentos a esas señales, a ese lenguaje corporal, si tenemos a la persona entre nosotros, esa mirada, ese tono de voz, esa manera de reaccionar, como también a estar muy atentos a la manera en la que se responde ese mensaje de texto, ese mensaje de redes sociales. Y nuevamente, aunque la persona nos diga que sí tiene tiempo, que sí está dispuesta, pero vemos que hay señales que nos están diciendo lo contrario. Si la persona que nos dice que sí, pero nos está dando otras señales, es bueno volver a preguntar, oye, si quieres, platicamos en otro momento, tocamos ese tema después. Siempre respetar el tiempo de los demás, así como queremos que respeten el nuestro. Esto nos lleva al segundo punto que te quiero compartir. No hay nada más valioso para la humanidad en cuanto a la construcción de buenas relaciones sociales que la antigua regla de oro. Trata a los demás como quieras que te traten a ti. Y que esta frase se le conozca como regla de oro se le debe a Epicuro, un antiguo filósofo griego. Los textos narrativos del Imperio Medio Egipcio también le llaman regla de oro. Aparece en la Biblia, en los evangelios que narran la vida de Jesús. Y durante el tiempo de la Revolución Francesa, una manera para poder ir adelante en medio de esos conflictos era precisamente tener en cuenta esta regla de oro. Trata a los demás como quieras que te traten a ti. ¿Cómo te gustaría que te trataran si tuvieras tal vez el carácter de esa persona, si tal vez tuvieras las equivocaciones que ha hecho él o ella, si estuvieras en una situación de conflicto? ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti? Y tú me pudieras decir, ay, Armando, pues yo por más que me esfuerzo, yo trato de hacer las cosas bien, soy muy cuidadoso, soy muy respetuoso, hablo con la verdad, no soy doble cara. Y esa persona a veces así se muestra conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevamente, ¿cómo es la otra persona? No depende de nosotros, no depende ni de ti ni de mí. ¿Cómo puedo ser tú mismo? ¿Cómo puedo ser yo? Eso sí depende de mí.
Y eso sí marca la diferencia, porque en cualquier relación interpersonal requiere de las dos personas. Y si bien yo no puedo controlar y puedo manipular cómo va a ser esa persona conmigo, cómo va a ser esa persona en general, sí puedo hacer mi parte. Y si te causa mucho conflicto el que tal vez tú estás dando mucho y la otra persona no está dando tanto, continúa en este podcast porque de eso vamos a hablar al final. Pero aquí no olvides tratar a esa persona como si te gustaría que te trataran a ti. Y esto tiene mucha lógica porque la persona que es codiciosa, ambiciosa, la persona mentirosa, la persona que es de mecha corta, como a veces decimos, ¿qué es lo que atrae a una persona así? ¿Qué tipo de relaciones humanas atrae a una persona así? Pues aquí podemos decir que lo similar atrae lo parecido. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿qué tipo de relaciones atraes tú en la manera como tú eres con los demás? Un tercer aspecto es escuchar atentamente. Y muchas veces relacionamos el aprender a escuchar o saber escuchar a las personas como una manera de educación. ¿Qué tan educado eres? Bueno, ¿qué tanto escuchas con atención cuando la otra persona está hablando? Pero más allá que una cuestión de educación, nosotros aumentamos la autoestima de la otra persona. Es una manera discreta de expresar nuestro aprecio y nuestra valoración por esa persona. Una persona que se siente escuchada, precisamente se siente valorada y se siente apoyada. No se diga más cuando la persona tal vez es poco expresiva. He aprendido mucho de un amigo que él no es de muchas palabras, no es de poderse expresar fluidamente con palabras, pero esas pocas palabras que dice, para mí son muy importantes porque me está abriendo una ventana de su mundo interior. Y me da mucha risa porque yo sí, en cambio, yo sí soy mucho de mandar mensajes, de estar texteando a cualquier momento del día, es mi manera de expresar mi conexión con las personas. Y este amigo que tengo, pues no lo hace de esa manera y pocas veces nos vemos, pero cuando él me comparte un poco, a veces en unas 6, 7 palabras de qué es lo que está haciendo, qué es lo que quiere hacer, para mí es muy importante porque son esas pequeñas ventanas al mundo interior. Las relaciones exitosas nacen precisamente cuando se entiende a la otra persona, pero en un nivel más profundo. Lo que nosotros podemos captar, como se dice por ahí, entre líneas, lo que podemos captar más allá, lo que está allá en el fondo de la palabra, de los gestos, eso es lo que hace que las relaciones humanas puedan ser exitosas. Y una manera para que nosotros podamos interactuar y podemos estar seguros de lo que esa persona nos está diciendo es que a veces podemos parafrasear. Podemos decir con nuestras propias palabras lo que la persona nos está diciendo. De esa manera aseguramos una empatía y aseguramos una conexión. Otra cosa que también necesitamos hacer es aprender a comunicarnos adecuadamente. Y esto en el sentido no tanto de cómo yo expresarme, porque de esto también podemos encontrar mucho en redes sociales, sino cómo a veces asumimos que la otra persona está entendiendo lo que le quiero decir. Esos malentendidos que a veces suceden, esos prejuicios que a veces tenemos, no terminamos de escuchar a la persona cuando ya queremos callarla porque pensamos que estamos entendiendo lo que la persona nos quiere decir, o nosotros también queremos comunicar algo que es muy importante y asumimos que la persona ya lo entendió cuando no es así. Algo que en lo personal a mí me ha resultado en ese sentido es a veces cambiar mi manera de preguntar. Cuando yo me estoy comunicando con una persona, en lugar de decir ¿me entiendes? O sí me entiendes, porque pudiera suponer que yo estoy hablando claramente y que la persona tiene la capacidad para entenderme, y a veces la persona se puede sentir incomprendida, se puede sentir nerviosa, se puede sentir frustrado porque realmente no está entendiendo. Pero una manera que a mí me ha funcionado y te lo comparto, en lugar de decir, oye, ¿sí me entiendes lo que te estoy diciendo? Prefiero preguntar, ¿sí me explico? ¿Sí me estoy explicando? ¿Me explico? Y a esta pregunta sí me pueden responder con más facilidad. Sí, sí te estás explicando, sí te estoy entendiendo o no. A ver, ¿qué es lo que me quieres decir? El preguntar, siempre preguntar nos permite construir esa conexión con la persona y no nos convertimos solamente en un monólogo donde solamente uno habla y la otra persona escucha sin ninguna otra opción más que escuchar. Al generar preguntas en la conversación, aseguramos que estamos construyendo una conexión. Un quinto aspecto que necesitamos desarrollar si queremos construir relaciones sanas y renunciar a esa necesidad de control es el desarrollar la empatía.
tenemos que decir que la empatía va de la mano de la comprensión. ¿Qué tan empático eres? ¿Qué tanto comprendes a la persona? Y esto facilita una conexión auténtica. Es una manera de relacionarnos y percibir cuáles son los sentimientos de él o de ella y sobre todo entender esas necesidades. Ojo aquí, sin culpar, sin emitir un juicio, sin etiquetar a la persona. Es simplemente observar a esa persona, lo que está sucediendo, lo que está sintiendo, sin adelantarnos a decir que está bien o que está mal. Falta de empatía muchas veces es cuando nuevamente al querer controlar queremos ordenar la vida de las personas. Es que tienes que hacer las cosas de esta manera y de esta manera. Y es que si hicieras esto así, 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 así. Es que si manejaras la situación así, así, así. Bueno, si la persona se presta o te pide ese tipo de opiniones, tenemos que hacerlo nuevamente con mucho respeto. Pero si la persona no nos lo está pidiendo y nosotros nos adelantamos pensando que le estamos haciendo un bien al emitir un juicio de valor, pues entonces corremos el riesgo de perder una conexión auténtica o de que la relación se deteriore. Nuevamente, somos muy fáciles a dar las recetas de cómo tienen que ser los demás, cuando a veces necesitamos comenzar por nosotros mismos en esa sana observación y en esa sana valoración de lo que nosotros hacemos. Pero bueno, empatía significa precisamente eso, aprender a leer, tener esta sensibilidad para leer el estado interior de las personas e interpretarlo de una manera que podamos ofrecerle un apoyo y que se pueda desarrollar esa confianza mutua. Esto se tiene que dar especialmente, y es aquí donde yo he podido compartir con tantas personas, qué difícil es un arte cuando los padres, ¿verdad?, tienen a hijos adolescentes, cómo aprender a escucharlos en las situaciones que van viviendo, en la manera como van desarrollando su sexualidad, cómo escucharlos sin adelantarse a decir estás bien o estás mal, así se hace, así no se hace. Se requiere de esta empatía, sobre todo cuando se tienen hijos adolescentes, para poder escucharlos sin juzgarlos, para poder escucharlos y acompañarlos, tomarlos de la mano y acompañarlos y que se pueda generar esa conexión. Nuevamente, esto es muy común cuando los padres tienen hijos adolescentes, pero nuevamente es un arte y es una manera que podemos ir desarrollando en la medida en la que nos vamos relacionando con las personas. Algo que va de la mano con la empatía es la asertividad. Asertividad significa aprender a poner límites sanos a las personas en nuestras relaciones interpersonales. Y algo aquí muy concreto es, sabemos que no le podemos dedicar el mismo tiempo o todo el tiempo a las personas por igual y tenemos que aprender a decir no sin herir los sentimientos de la otra persona. Y también tendremos que ser asertivos cuando quisiéramos que la otra persona nos dedique mayor tiempo, mayor atención y nos damos cuenta que no es así, también tenemos que ser muy asertivos en la manera de expresarnos, nuevamente, sin herir a esa persona, sin herir y sin faltar al respeto. Tenemos que entender que tal vez para esa persona nosotros no tenemos el mismo grado de importancia o de relevancia que ellos tienen para nosotros y no pasa nada. Bueno, sí pasa que nosotros hacemos un drama y lo tomamos personal y nos sentimos ofendidos y a lo mejor a esa persona le dijeron algo de mí. No se diga en materia de trabajo, donde a veces en los trabajos pues nos identificamos más con un cierto grupo de personas o con otros y eso no significa que ya somos contrarios, que las otras personas que no están en nuestro grupo de relaciones son contrarios a nosotros. A veces nos creamos tantos dramas por esto y necesitamos aprender a ser asertivos. Así como yo tengo completa libertad de saber a quién le dedico más tiempo, más atención, así también las otras personas con las que yo me quiero relacionar tienen toda la libertad del mundo para saber qué tanto tiempo o atención me quieren dedicar. Si fuéramos más asertivos de esta manera, nos evitaríamos muchos dramas y renunciaríamos mucho más fácilmente a la necesidad de querer controlar a los demás. Me pasa a mí muy seguido. Esto nos lleva pues al séptimo punto, que es, en pocas palabras, aceptar a las personas como son. Todos quisiéramos hacer a esa persona que es importante para nosotros, que nos es agradable. Tal vez quisiéramos que fuera más ordenada, más atento, que fuera más responsable, que fuera más divertido, que fuera más racional y que no fuera tan sensible. Quisiéramos que las personas que nos importan se hicieran a nuestro modo. Y es un deseo muy comprensible porque lo que está en el fondo es ese deseo de que la persona fuera mejor,
de lo que ya es, o que esa persona fuera mejor para mis expectativas y que pudiéramos fluir en ese tipo de relación que sea. Nuevamente, puede ser una relación de amistad, una relación laboral, profesional en el campo de trabajo, no se diga las relaciones familiares, a veces nos privamos de asistir a una reunión familiar, a un cumpleaños, a un aniversario, porque va a ser esa persona la que yo no tolero, la que yo no aguanto, que no se presta para dialogar y estamos ahí en ese conflicto. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar a las personas como son, porque muchas personas también a nosotros nos aceptan como somos y a veces a lo mejor somos desagradables para algunas personas y no nos lo dejan saber precisamente porque nos respetan y porque nos valoran dentro de nuestra personalidad como es. Si se aprecia o se quiere a esa persona, si esa persona es tan importante para ti, no le tienes que decir en voz alta, oye, debería ser más inteligente, debería ser más sensible, debería ser más racional, deberías de ser más prudente. No, no es de esa manera. Por ejemplo, si se quiere ser más inteligente, se le puede invitar a ver una película con un contenido más inteligente precisamente, o se le puede sugerir ver esa película. Se le puede regalar un libro, se le puede invitar a un podcast, le puede sugerir este podcast tal vez, hacer un rompecabezas juntos, salir a caminar. Y bueno, si la persona físicamente, presencialmente no está cerca, lo que se tiene que hacer es trabajar en uno mismo y que tú mismo puedas ser el ejemplo o el modelo para que la persona también pueda sentirse involucrada o se pueda sentir invitada por ese estilo de vida. Ese nos lleva al octavo y el último punto, que no por eso es menos importante. Involucrar a las personas todo el tiempo. Hay un deseo que está dentro de nosotros que nos lleva a siempre querer ser algo más de lo que ya somos. Estamos llamados a trascender y a ir siempre hacia adelante, evolucionar o madurar, como le quieras llamar. Muchas personas buscan oportunidades y nos sentimos atraídos por personas que tal vez ya han logrado ese objetivo económico, ese objetivo profesional, que tal vez ya han crecido humanamente. Nos sentimos atraídos por personas que ya han alcanzado algo de lo que nosotros aspiramos, o simplemente nos sentimos atraídos por quienes comparten con nosotros intereses en común, pero muchas veces por timidez nos quedamos al margen. Por lo general nos sentimos halagados cuando nos invitan a unirnos en ambientes o relaciones donde podemos crecer y donde podemos expandir nuestros horizontes. En pocas palabras, amigas, amigos, construir relaciones humanas desde la libertad y desde la falta de control es esencial. Aceptar a la persona como es. ¿Nos gustaría que fuera de otra manera? Sí. ¿Las cosas pudieran ser de otra manera? Tal vez sí, pero no lo es así. Trabajamos en el aquí y en el ahora. Aceptamos a la persona y desde esa manera podemos proyectar que esa conexión va a ir fluyendo a través del tiempo. Y bueno, queridos podescuchas, vamos llegando ya casi al final de este podcast. Recuerda siempre que la manera más rápida de perder el control de una situación o de una relación es precisamente cuando lo queremos controlar. Renunciar a ese control nos puede asegurar una verdadera conexión con nosotros mismos, con nuestra realidad y con las demás personas. Nuevamente, mi nombre es Armando Leiva y te deseo que en la etapa de vida en la que te encuentres, en ese proceso de vida que estés llevando, hagas de la incertidumbre la parte de tu vida que te lleve a responder de una manera creativa a aquello que estés viviendo para que puedas encontrar ahí la serenidad y la estabilidad que necesitas en medio del cambio. Paz y bien. Si te gustó este podcast, compártelo. Vamos a crear una comunidad para caminar juntos, donde cada uno navega con sus propias incertidumbres. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Nos encontramos aquí el próximo martes. Paz y bien.